¿Qué hubo? ¿Qué tal están? Yo soy Ryan y sean bienvenidos a un nuevo video de Fire Emblem Hase no Tsurugi, que ya dije que iba a hacer una serie de videos y ya hice el primero hablando de principalmente y cambios que tenía con respecto del, lo que viene siendo la Fire Emblem Sacred Stone. Digo, la Fire Emblem Sword Ceiling, así que bueno, esta es la segunda parte, pero a diferencia del anterior, vamos a enfatizar en el otro aspecto. O sea, esta vez vamos a enfatizar en si, por ejemplo, en un hipotético remaster de, por ejemplo, este Fire Emblem, el Hase no Tsurugi, y se podrían introducir los personajes correspondientes. Obviamente vamos a ponerlos en ambos lados de referencia, pero yo me voy a enfocar en este video exclusivamente en el lado de que sí integran a los personajes de Hase no Tsurugi, principalmente en la historia principal. Así que tomen palomitas, siéntense y disfruten de, por ejemplo, esta pequeña explicación del tema de la Hase no Tsurugi. Bueno, como dije antes, partiendo de la premisa de que, por ejemplo, se podría hacer una historia alternada a Fire Emblem, como dije, este video está centrado exclusivamente en el factor de que, por ejemplo, vayan a hacer el remaster y que el juego va a salir, ¿no? Estos videos en plan teoría o que en caso de que pues, puede que sea hipotéticamente o que no vaya a ser con y que no nos vayamos al término de cosas de fingir en casos que no estuviera, pero teniendo en cuenta que en el propio juego de Fire Emblem Sword Ceiling están las armas de los personajes originalmente en el juego original y no es mentira que me invento que las armas no estuvieran, que simplemente las pusiera convenientemente con nombre. Si ya están las armas, obviamente ya puedes decir que esto sería en parte canónico, así que en fin, bueno, vamos a basarlas en parte en qué cambios habría si hiciera, por ejemplo, un remaster con estos cambios. Respectivamente, uno de los cambios significativos que yo podría poner en este remaster sería la introducción de lo que viene siendo el sistema de los amigos. O sea, como ya lo saben, nuevo remaster implica que, por ejemplo, se tendría que adaptar a la actual generación. Y esto de los amigos de retrocompatibilidad con juegos de Fire Emblem no estaría nada mal. O sea, que por ejemplo, habrían por ejemplo hay amigos de Roy, Mark, de Chrome, de lo que viene siendo Lucina, de Robin y de, por ejemplo, otros personajes de Fire Emblem. O sea que en base a que existen esos amigos, incluyendo el de Ali y el de Celica, estos amigos obviamente tendrían esa retrocompatibilidad para ese caso de juego hipotéticamente. Otro factor importante sería eventos de historias, ya que, por ejemplo, hasta la parte en la que se une, por así decirlo, el protagonista a lo que viene siendo a Roy, que es más adelante, diría yo que, por ejemplo, ciertos personajes que llega a conocer el protagonista de Hase no Tsurugi, que son aliados de, por así decirlo, del propio Roy, como por ejemplo el caso de Lancer, o el caso de, por así decirlo, Chad, estos, por ejemplo, se unirían de forma temporal al caso de nuestro propio, en el caso de nuestro querido Al. Otro punto a destacar, además de como mencioné el caso de Chad y Lancer, es que además de que esos personajes se unirían de forma temporal, seguro habría, para que no se vea como un poco forzado en ciertos puntos o muy vacío, un par de, por ejemplo, aliados y eventos inconstantes. Por ejemplo, independientemente de, por ejemplo, la historia de la Hase no Tsurugi, que tendríamos a la princesa Tierna y a literalmente en cada juego de Fire Emblem siempre tenemos como 1 o 2 lore, o incluso hasta 3, por ejemplo. En el caso de la Fire Emblem Blazing Sword, que
que los tres eran, para ser exactos, si no se equivocan, eran lo que viene siendo el propio Eligor, Héctor y mi waifu Lin. Así que en la Haya no Tsurugi, los lords serían, para ser exacto, la princesa Tiedna y, para ser exacto, el propio Roy. Obviamente. Ya que en la versión, obviamente introdujeron a Lilina en la Haya no Tsurugi, es debido a ciertos sucesos que voy a mencionar, y es para por lo menos intentar decir que formaba parte de sucesos importantes. Pero esta parte que voy a mencionar específicamente de la Haya no Tsurugi tiene una serie de importancia. En la historia de la Haya no Tsurugi, obviamente Rey nunca consiguió ninguna arma legendaria. ¿Qué significa? La arma, la Durandal, todas las armas legendarias que existen originalmente en la Haya no Tsurugi han sido robadas originalmente. Por lo tanto, la única arma, por así decirlo, legendaria que existe y que está en posesión, por así decirlo, del ejército de Roy, es el tomo de Aurora, que el propio Roy se lo da en manos a la princesa Tiedna. Un poco parecido a un evento que pasa originalmente en Fire Emblem Square Ceiling, que por ejemplo cuando Roy rescata a Lilina, Roy le da a Lilina el tomo de trueno. En si hablas con ella originalmente cuando la rescatas en el capítulo en el que aparece. Pero en la Haya no Tsurugi, obviamente, la razón por la que, por ejemplo, Lilina lo han puesto ha sido como un personaje que tiene un vínculo con Roy, pero es como en plan hermanos, pero no es. Obviamente si partimos de la premisa que obviamente en esta versión la Haya no Tsurugi no han quitado, Roy nunca consiguió las armas legendarias y, por así decirlo, Zephyr utilizaba un estilo de dos espadas. Estamos diciendo que en esta versión, obviamente Lilina nunca le comentó a Roy acerca de de ciertas espadas, y Roy obtuvo la Real Blade en Rey en un momento en la historia. Obviamente, claro está. En este tipo de bases nos estamos basando en concreto. Entonces, ¿qué pasaría? ¿Qué otros tipos de eventos podría incluir? Otro tipo de situaciones que hay que tomar en cuenta es la princesa Tiedna y, por así decirlo, el personaje real literalmente es un Dragon Lord, y como saben, el único Dragon Lord real en Fire Emblem sería, en teoría, por analogía, sería Corrin. Rin, que ya lo saben, es el protagonista de Fire Emblem Fate, y de que supuestamente es el hijo del destino. Pero el protagonista de Haya no Tsurugi va primero, así que en teoría, pero a comparación de Corrin no se puede transformar en dragón, así que lo que harían con él sería, lo que harían más o menos para este caso, para el de en este remaster intentarían poner como una forma para que este consiga ser promovido originalmente. Por lo tanto, al ser promovido, para que pueda desbloquear sus poderes, le pondrían ciertos tipos, podría manejar hasta un máximo de 3 tipos de habilidades específicas. Por ejemplo, ya el protagonista de Haya no Tsurugi tiene la espada por defecto. En la historia se ve que maneja un arco, y encima de eso, con su piedra dragón tendría 3 tipos de armas, aunque principalmente, obviamente, hasta que no consiga la piedra dragón, obviamente no podría controlar el 100% de su poder. Por otra parte, la princesa Edna sería más o menos más parecido a Celica, teniendo en un principio solamente el bastón, y posteriormente, cuando adquiere la espada y el tomo de Aurora, podría decirse que ahí sería lo más parecido a Celica. Pero si es simplemente el título de princesa, lo más recomendable sería, para balancearla, ponerle una promoción, y encima de eso, que solamente ella fuera la única que pudiera
adquirir esta promoción, porque si no, sería un poco, por así decirlo, que personajes que en plan como las subordinadas de la Princesa Universe pudiera transformarse igual que lo que viene siendo esta en una unidad que pueda adquirir magia de luz, cosa, espada y magia de curación. En fin, esas son algunas cositas. Y ahora que hablamos de este tema, ese es el otro tema que quiero mencionar. Objetos para cambiar de clase, pero no a clase principal, sino a clase secundaria. Ya que, para los que no sepan, en la Fire Emblem Sword Ceiling, Blazing Sword e incluso en la Sacred Stone, no existen los objetos para cambiar a un segundo cambio de clase. O sea, que si tú tienes un cambio de clase base, no puedes cambiar a otro cambio de clase anteriormente. Por ejemplo, en el Shadow Dragon y en el cosa, y en el New Mystery Emblem existía el sistema de R-Class. Un sistema que te permitía, por ejemplo, cambiar de clase de una clase a otra. Pero en este, si pudiera en este sistema, más o menos intentarían más o menos equilibrar la balanza para incrementar ciertos stats o, por ejemplo, que el personaje pudiera adquirir ciertos tipos de armas. ¿Algún otro dato o detalle que quisiera yo, por ejemplo, tomar en cuenta en tal momento de mencionar? Obviamente la Hashina Tsurugi. Pues bien. Bien, el otro punto, por así decirlo, detalle que quisiera tomar en cuenta. Por ejemplo, aquí tienen una pequeña imagen de la portada de Hashina Tsurugi, o por ejemplo el diseño del protagonista entre su promoción, pero en fin. El resto ya de aquí sería como un plan spoiler o eventos que pasarían, por ejemplo, en la propia historia, pero por ejemplo, este es uno de los personajes exclusivos de la Hashina Tsurugi para ser exacto, el espadachín Killman. Hay que ser sincero que en este espadachín tiene el pelo largo y tiene una gran habilidad con lo que viene siendo su espada. En fin, sigamos a lo que mencionaba anteriormente. Esta fue otro personaje que incluyeron originalmente en la Hashina Tsurugi, que es, para ser exacta, la maga Yemi, una subordinada de nuestro odiado y narcisista cosa. Nuestro odiado y narcisista Narcial. Ya que principalmente es que, hablando del rey de Roma, míralo aquí, el propio Narcial. Narcial es más o menos asesinado en la Hashina Tsurugi no por el ejército de Al, sino por un personaje llamado Dosi, que es el hermano mayor de esta señorita. O sea, el hermano mayor de esta señorita mató a Narcial, ya que Narcial le engañó originalmente diciéndole que su hermana había muerto. Por ejemplo, aquí me hicieron, por ejemplo, un tipo de animación similar a cómo sería poner a el protagonista de la Hashina Tsurugi en un juego de Heroes, y cómo se vería originalmente y cómo se vería si lo lastimaran. Me gusta el concepto que él tuvo, ya que estamos diciendo que también hizo una animación cuando ataca, aunque bueno, el rostro no me convence del todo. Pero en fin, tiene su gracia más o menos el intento. El intento de hacer más o menos ese tipo de detalles. Para hacer más o menos más interesante ese tipo de diseños al momento de actuar. Pero en fin. Sigamos ahora al siguiente punto. Como mencionaba eso del sistema del cambio de clase, y aquí tenemos una imagen de la princesa Tienda. En fin. Como mencionaba, originalmente saben que existen los sellos de maestro y los sellos segundos originalmente en otros Fire Emblem. Y hay sellos parecidos que funcionan como estos dos. Si introdujeran esto en la Hashina Tsurugi, por ejemplo, podrías hacer ciertos tipos de cambio de clase. Y también podrías arreglar ciertos problemas que tienen ciertos personajes. Por ejemplo, en la Hashina Tsurugi
en la Fire Emblem Sword Ceiling no podías promocionar a la clase de chat porque literalmente los bandidos tenían como una especie de glitch que no podían ser promocionados, lo cual es extraño porque en el juego siguiente, en la Blazing Sword, podías promocionar a los bandidos asesinos así sin más. Por si acaso, este es el personaje que yo mencioné. Este es el personaje Sid. Un super soldado de Narcial y un personaje que aparece en particular en una parte en concreto de la historia. Y respectivamente. Y el hermano mayor de Jamie. Esta señorita de aquí. Obviamente. Gente. Cambios que habría, obviamente, al introducir a este personaje, como mencioné hace unos minutos, el de Sid. Obviamente, Sid sería más o menos el cosa. Sería el que tomaría el puesto de Narcial y aparecería entre uno de los jefes que tendrían que matar en algún momento de la historia, respectivamente. Pero, en fin, bueno, ya he mencionado varios puntos, o sea, los momentos en los que te enfrentas a los personajes, cambios que mencionaría, promociones, el tipo de desarrollo o funcionamiento que tendrían, pero en fin, cada quien puede tomarse muchos tipos de aspectos diferentes al momento de tomar en cuenta, además de agregar más personajes al elenco de la historia, pero en fin. Podría quedarme a decir un montón de cosas positivas de elementos de personajes que quisiera que pusieran en Hashi no Tsurugi, por ejemplo, personajes, eventos, situaciones, nuevos tipos de enemigo o incluso el problema más importante, que agregara un nivel de dificultad a la propia historia de Fire Emblem Sword Ceiling para que sea un poquito más difícil y no sea tan fácil como los juegos originales. Pero en fin, sin más que decir, creo que podemos dejar este video por aquí. Este es el segundo video obviamente relacionado a Hashi no Tsurugi. Pero no se preocupen porque el próximo video, para ser exacto, el video 3, 4, 5 y posiblemente los siguientes, hablaremos de un más de Hashi no Tsurugi. Principalmente de lo que viene siendo las relaciones literalmente en los rangos de qué tipo de relación yo vería en cada personaje. Obviamente sonaría más como un spotlight del personaje y qué tipo de novedades o cosas veríamos en el mismo. Sin más que decir, espero que les haya gustado este video explicativo de más o menos los que elementos o situaciones podíamos ver entre personajes de Hashi no Tsurugi en lo que viene siendo si hicieran un remaster de Fire Emblem Sword Ceiling. Así que sin más que decir, chao chao, bye bye.